13 de diciembre de 2025, la Reserva Federal anunció bajita la mano, algo que debería hacer que todo inversionista estadounidense se ponga las pilas de inmediato. Están comprando $40,000 millones en bonos del Tesoro cada mes, llamándolo una gestión de reservas rutinaria para mantener liquidez en el sistema. Suena de hueva, ¿verdad? Operaciones estándar de Banco Central que la mayoría ignora mientras scrollea en el celular sin pensarlo dos veces. Pero ojo, aquí está lo que no les están contando. Esa misma semana, los precios de la plata se dispararon a más de $72 por onza el 24 de diciembre, tocando niveles que no habíamos visto en la historia moderna del mercado. Y de repente, esa inyección de liquidez de $40,000 millones ya no parece nada rutinaria. Parece una operación de rescate de emergencia para bancos que se están ahogando en pérdidas que ni vieron venir. Piensen en el timing. Nuestro Banco Central se pasó meses diciéndole al mercado que las tasas se quedarían altas por más tiempo, que la inflación requería disciplina y paciencia. Proyectaban fuerza y estabilidad, y luego, ¡pum!, recortan las tasas a un rango entre 3.5 y 3.75% el 10 de diciembre. E inmediatamente empezaron a bombear miles de millones en compras de bonos. Eso no es un ajuste de política. Eso es puro pánico disfrazado de lenguaje técnico, rezando para que nadie ate cabos entre esas compras de bonos. Y lo que está pasando en los mercados de metales preciosos ahorita mismo, porque mientras la mayoría andaba en las compras navideñas y planeando el cierre de año, algo histórico se estaba cocinando en los mercados de plata que amenaza con reventar décadas de una manipulación de precios cuidadosamente controlada. Estamos hablando de posiciones cortas comerciales tan masivas, tan en números rojos, que están creando un estrés brutal en nuestro sistema bancario. Y el dinero inteligente, los tiburones, lo vieron venir hace meses y se reposicionaron calladitos mientras los inversionistas minoristas seguían debatiendo si los metales preciosos importan o no todavía. Déjenme enseñarles los números que los bancos, desesperadamente, no quieren que calculen. Según datos de la Comisión de Comercio de Futuros del 16 de diciembre de 2025, las posiciones cortas comerciales en la plata del COMEX están en 101,189 contratos. Ahora, cada contrato representa 5,000 onzas de plata. Echen números conmigo. Esos son más de 505 millones de onzas de obligaciones de plata de papel sentadas en los balances bancarios ahora mismo. 500 millones de onzas en promesas de entregar metal físico que estas instituciones tienen que cubrir a como dé lugar. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. El inventario registrado del COMEX, la plata física real disponible para entrega contra esos contratos, se ha desplomado a mínimos de varios años. Estamos viendo una proporción de papel contra físico de 378:1. Léanlo bien otra vez. Por cada onza real de plata entregable en las bóvedas, hay 378 reclamos de papel en su contra. Piensen qué pasa cuando, aunque sea una fracción de esos dueños de contratos, decida que quiere el metal real en lugar de una liquidación en efectivo. Piensen en los bancos corriendo como locos para encontrar plata física en un mercado donde la demanda industrial ya se está devorando cada onza disponible. Piensen en las llamadas de margen acumulándose mientras el precio de la plata sube más cada maldito día, forzando a las instituciones a poner miles de millones en garantías extra o a cerrar posiciones con pérdidas catastróficas. Esto ya no es teoría. La subida de la plata este año representa una ganancia del 120% desde los niveles de enero, alrededor de $28.92. Ese tipo de movimiento no pasa en mercados suprimidos. Pasa cuando el mecanismo de control truena, cuando las instituciones que se pasaron años tapando los precios de repente pierden el control de la narrativa y las matemáticas detrás de sus posiciones se vuelven violentamente en su contra. Y aquí está el detalle, que debería hacer que todo inversionista estadounidense en metales preciosos entienda exactamente qué está pasando ahorita. JP Morgan Chase, el banco que pagó una multa de $920 millones en 2020 por manipular mercados mediante ventas en corto ilegales. Esa misma institución supuestamente cerró toda su posición corta de 200 millones de onzas entre junio y octubre de este año. No solo la cerraron, se fueron en largo, masivamente en largo. Hablamos de 750 millones de onzas de plata física, la reserva más grande en la historia mundial ahora en manos de JP Morgan. Asimilen eso por un segundo. El banco que se pasó décadas aplastando el precio de la plata, al que cacharon y multaron por manipulación ilegal, se acaba de posicionar para la madre de todos los short squeezes al adquirir 3/4 de 1,000 millones de onzas. Mientras otras instituciones siguen atrapadas en corto,
¿Qué sabe JP Morgan que los otros bancos están a punto de aprender a la mala? Saben que el régimen de décadas de supresión de precios se acaba de terminar. Saben que con la demanda industrial acelerando, la escasez de suministro aumentando y los mercados de papel totalmente desconectados de la realidad física. Las instituciones que todavía tienen esos 100.000 contratos cortos están a punto de enfrentar un evento de liquidación, que podría reconfigurar los mercados de metales preciosos por una generación. Los listos ya se movieron. La Reserva Federal acaba de inyectar liquidez de emergencia, rezando para que los bancos aguanten el fin de año, y los precios de la plata siguen subiendo a pesar de que el librito dice que ya deberían estar por los suelos. Así no es como se comportan los mercados cuando los tienen pisados. Así es como se ponen los mercados justo antes de que algo truene de manera espectacular e irreversible. Así que cuando veas titulares sobre la Fed manteniendo reservas amplias comprando bonos del Tesoro, entiende lo que realmente está pasando. Nuestro Banco Central está rescatando a las instituciones que traen el agua al cuello por llamadas de margen y estrés en derivados. De posiciones que tenían todo el sentido del mundo cuando la plata cotizaba a $20, pero que ahora están ahogadas en miles de millones de pérdidas mientras los precios empujan hacia niveles que obligan a rendirse o a provocar una crisis sistémica. La pregunta que todo inversionista estadounidense necesita hacerse ahorita mismo es muy simple. Si JP Morgan la vio venir tan clarito como para cerrar 200 millones de onzas en corto y voltearse a largo con 750 millones de onzas de metal físico, ¿qué les va a pasar a los bancos que no se movieron? ¿Qué va a pasar cuando se venzan esas 500 millones de onzas en obligaciones de papel? ¿En un mercado donde la plata física no aparece por ningún lado a los precios actuales? Estamos a punto de averiguarlo. Y esos 17.000 millones de dólares que los bancos le pidieron a la Fed en diciembre, eso es apenas el enganche de una crisis que apenas va empezando. Ahora, déjame enseñarte exactamente qué tan profundo es el agujero de esta crisis. Y por qué la respuesta de emergencia de la Reserva Federal nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la desesperación que ya se siente en las grandes instituciones financieras ahorita mismo. Porque lo que estamos viendo no es solo un subidón de precio en un mercado de materias primas. Estamos viendo la certeza matemática de un estrangulamiento de cortos chocando con déficits estructurales de oferta que hacen casi imposible cubrir esas posiciones sin reventar todo el mecanismo de precios. La plata abrió el 2025 cotizando alrededor de $28.92 por onza. Para mediados de diciembre ya había superado los $64. El 24 de diciembre tocó los $72 antes de retroceder un poco. Esa es una ganancia del 120% en lo que va del año, en un mercado que los bancos se pasaron décadas convenciendo a los inversionistas de que estaba muerto, obsoleto e irrelevante comparado con las alternativas digitales. Pero checa lo que ese movimiento de precio representa realmente en términos institucionales. Cada dólar que la plata sube por encima del precio donde se abrieron esos cortos comerciales, crea miles de millones en pérdidas a precio de mercado que los bancos tienen que reportar en sus balances. Analistas de la industria calculan que la configuración actual de posiciones cortas ha generado más de 15.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas para las instituciones que tienen esos contratos. 15.000 millones de dólares en números rojos que se siguen hundiendo más. Cada sesión de trading que la plata se niega a colapsar a niveles donde esas posiciones tengan sentido, y la presión no viene solo de que suba el precio. Viene de algo mucho más peligroso para los mercados de papel. La escasez de metal físico que está haciendo imposible pedir plata prestada para mantener esos cortos sin pagar un ojo de la cara. En octubre de 2025, las tasas de arrendamiento de plata en Londres se dispararon al 11%. Déjame ponerte eso en perspectiva. Las tasas normales de arrendamiento de plata rondan por debajo del 1%. Cuando las tasas pegan al 11%, significa que las instituciones están tan desesperadas por pedir metal físico que están dispuestas a pagar costos exorbitantes con tal de que sus posiciones no exploten. Tasas de arrendamiento del 11% no pasan en mercados donde sobra oferta. Pasan cuando cada onza disponible ya tiene dueño. Cuando las refinerías están operando a tope y aún así no pueden con la demanda. Cuando la brecha entre las promesas de papel y la realidad física se vuelve tan extrema que el sistema empieza a tronar bajo su propio peso. Aquí es donde las acciones de la Reserva Federal en diciembre pasan de ser curiosas a ser absolutamente condenatorias. El 10 de diciembre, recortaron nuestra tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, bajándola a un rango de entre 3.5 y 3.75%. Ahora,
Acuérdate de lo que nos estuvieron diciendo por meses antes de esta decisión. Tasas altas por más tiempo. Preocupaciones por la inflación que requerían disciplina. Nada de recortes hasta que los datos económicos justificaran claramente aflojar la cuerda. Luego, de repente recortan de todos modos, y el voto ni siquiera fue unánime. Vimos una división de 9-3 en el Comité Federal de Mercado Abierto, con 3 funcionarios en contra del recorte. ¿Sabes cuándo fue la última vez que vimos 3 votos en contra en una votación del FOMC? Septiembre de 2019, justo antes de que la crisis del mercado repo obligara a la Fed a inyectar cientos de miles de millones en liquidez de emergencia para evitar que nuestros mercados de préstamos a un día se congelaran por completo. 3 votos en contra significan que hay un desacuerdo serio sobre si la Fed está respondiendo a las condiciones económicas, o respondiendo a algo totalmente distinto, algo lo suficientemente urgente como para brincarse las trancas de su propio marco político declarado, e inyectar liquidez a pesar de las preocupaciones de inflación que, en teoría, deberían haberlos mantenido quietos. Combinado con esos $40,000 millones mensuales en compras de bonos del Tesoro que empezaron el 13 de diciembre. Estamos viendo a un banco central que está poniendo la estabilidad del sistema financiero por encima de todo lo demás que nos dijeron que importaba. ¿Por qué harían eso? ¿Qué podría obligar a la Fed a tirar a la basura su credibilidad en la lucha contra la inflación y empezar a bombear liquidez al sistema bancario justo al cierre de año? La respuesta nos está mirando directo a los ojos cada vez que checamos el precio de la plata y las posiciones cortas comerciales. Están rescatando a instituciones que traen un estrés bárbaro por derivados y llamadas de margen, algo que amenaza con crear un efecto dominó de inestabilidad financiera si no lo paran. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Esa inyección de liquidez tal vez compre tiempo, pero no arregla la bronca de fondo, porque la presión sobre estos cortos no viene nada más de que suba el precio. Viene de déficits estructurales de oferta que hacen que toda la lógica de estos cortos esté podrida desde la raíz. Según las proyecciones del Silver Institute para el 2025, estamos viendo un déficit físico de 95 millones de onzas nada más este año. O sea, que la demanda de plata de verdad, no papelitos, sino metal físico, superó a la nueva oferta por 95 millones de onzas. Y esto no es cosa de un año. Llevamos arrastrando déficits acumulados desde el 2021, sumando un faltante de 820 millones de onzas en apenas 4 años. Piensa en lo que eso significa. 820 millones de onzas de plata que el mercado se devoró, pero no pudo reponer con nueva minería. Ese metal tuvo que salir de algún lado, lo que significa que las reservas existentes, los inventarios estratégicos y todo lo disponible se drenaron para tapar el hueco. Y ahora estamos en una situación donde la demanda industrial sigue acelerando mientras el colchón de oferta se sigue encogiendo. Vamos a desmenuzar de dónde viene esa demanda, porque no son los compradores de joyas ni los coleccionistas de monedas los que están causando estos déficits. Las aplicaciones industriales para la plata se están comiendo 1.220 millones de onzas al año, liderados por sectores que son el futuro de nuestra energía, infraestructura y ecosistema tecnológico. Nada más la fabricación de paneles solares se lleva 200 millones de onzas al año, y ese número sigue creciendo mientras los países de todo el mundo le meten el acelerador a la infraestructura de energías renovables. Los vehículos eléctricos requieren 90 millones de onzas anuales solo para la plata de los contactos eléctricos, conexiones de batería e infraestructura de carga. La electrónica de consumo, dispositivos médicos y aplicaciones industriales se consumen el resto, creando una demanda masiva y completamente inelástica. Estas industrias necesitan plata sí o sí para funcionar. No hay sustituto que te ofrezca la misma combinación de conductividad eléctrica, propiedades térmicas y confiabilidad a gran escala. Así que cuando los bancos armaron esas posiciones cortas masivas hace años, le apostaban a que la demanda industrial se iba a calmar, a que saldría nueva oferta para equilibrar los mercados y a que la supresión de precios con derivados de papel seguiría funcionando eternamente. Cada una de esas suposiciones está resultando catastróficamente equivocada. La demanda industrial no se calmó, se aceleró más allá de lo que cualquiera proyectaba. La nueva oferta no inundó el mercado. La producción minera está atada de manos por la geología, los permisos y costos de capital que hacen casi imposible una expansión rápida. ¿Y la supresión de precios? Bueno, cuando JP Morgan cierra 200 millones de onzas en cortos y se voltea a largo acumulando 750 millones físicos, eso te dice que el mecanismo de supresión ya se jubiló para siempre.
Las instituciones que se quedaron vendidas en corto, como HSBC, VS y bancos más chicos, ahora están entre la espada y la pared. Pueden intentar rolar sus contratos hacia adelante, rezando para que la oferta física aparezca por arte de magia, y que los precios se desplomen a niveles donde puedan cubrirse sin pérdidas devastadoras. O pueden empezar a cubrirse ya, aceptando miles de millones en pérdidas, pero al menos limitando el trancazo antes de que los precios suban todavía más. Ninguna opción es muy bonita cuando tienes enfrente 15.000 millones de dólares en pérdidas actuales. Eso podría duplicarse fácil si la plata sigue su camino hacia los objetivos que traen los analistas para el 2026. Y sobre esos objetivos. Y pronto los analistas están proyectando precios entre 95 y 106 dólares por onza para el próximo año. Niveles que convertirían las pérdidas actuales en una crisis existencial para las instituciones que armaron esas posiciones. Asumiendo que la plata nunca rompería sosteniblemente por encima de los 30 dólares. Por eso importa tanto la liquidez de emergencia de la Fed. No están comprando tiempo para que estos bancos arreglen su relajo. Están comprando tiempo esperando que algo, lo que sea, cambie en la oferta global o la demanda industrial para tirarles un salvavidas a los cortos atrapados. Pero con cada semana que pasa, con cada dólar que sube la plata, con cada onza de metal físico que se consume en las industrias que no pueden esperar mejores precios, ese salvavidas se hace más corto y se desgasta más. Se suponía que diciembre iba a ser un mes tranquilo para que estas instituciones se reagruparan y armaran estrategia para el 2026. En lugar de eso, la plata llegó a 72 dólares. Las tasas de arrendamiento se quedaron por las nubes. Las primas físicas siguieron subiendo y la Fed tuvo que entrar al quite con apoyo de emergencia nomás para mantener el sistema estable hasta fin de año. Ahora imagínate qué va a pasar en el primer trimestre del 2026 cuando las obligaciones de entrega de contratos se tengan que pagar de verdad. Vamos a echarle números a eso que no deja dormir a los gerentes de riesgo de los bancos y que revela exactamente por qué este asunto va a explotar de forma espectacular en los próximos 3 meses. Porque una vez que entiendes los números, una vez que ves cómo los límites físicos chocan con los papeles del mercado, el final del juego queda clarísimo. Esto no va a terminar con un simple suspiro. Termina, o con liquidaciones forzadas y pérdidas catastróficas, o con el COMEX cambiando las reglas y destruyendo su credibilidad para siempre. Empieza con los números actuales de interés abierto. El interés abierto de plata en el COMEX está en 152.921 contratos a mediados de diciembre de 2025. Multiplica eso por 5.000 onzas por contrato y estás viendo 764 millones de onzas en obligaciones de plata en papel en el mercado justo ahora. 764 millones de onzas de promesas que las instituciones hicieron cuando la entrega física parecía una posibilidad teórica y lejana. Ahora, aquí es donde las matemáticas se ponen brutales. El inventario registrado, la plata física real que está en las bóvedas del COMEX disponible para cumplir esos contratos, está cerca de mínimos históricos. Estamos hablando de niveles de inventario que han sido drenados sistemáticamente en los últimos años. La demanda industrial se devoró el suministro disponible, y el dinero inteligente, como JP Morgan, acumuló metal físico calladito la boca antes de este apretón. Analiza este escenario conmigo. ¿Qué pasa si solo el 10% de los que tienen contratos deciden que quieren la entrega física en lugar de liquidar en efectivo? El 10% de 764 millones de onzas son 76 millones de onzas de demanda de entrega golpeando las bóvedas del COMEX al mismo tiempo. Eso es más que todo el inventario registrado disponible para entrega. Ni siquiera se acerca. Así que el COMEX enfrenta una elección imposible en ese escenario. O fuerzan la liquidación en efectivo de contratos que fueron diseñados explícitamente para permitir la entrega física, lo que destruye la credibilidad del mercado como mecanismo de descubrimiento de precios y provoca una fuga masiva hacia los mercados físicos. O dejan que los precios se disparen al nivel que sea necesario para atraer suficientes vendedores físicos que cubran las solicitudes de entrega. Lo que probablemente significa ver la plata cotizando a 150 dólares o más en cuestión de semanas. Ninguno de los dos resultados es aceptable para las instituciones que tienen posiciones cortas masivas. El primer resultado significa que sus posiciones ahogadas se cristalizan a los precios actuales, asegurando miles de millones en pérdidas realizadas. El segundo resultado significa que enfrentan llamadas de margen y pérdidas adicionales mientras los precios se disparan a niveles que hacen que la plata a 60 dólares parezca barata.
En comparación, recuerda que este no es un mercado simétrico, donde los cortos pueden simplemente cubrirse comprando a vendedores dispuestos a precios un poco más altos. Este es un mercado donde JP Morgan ya sacó 200 millones de onzas del lado corto y acumuló 750 millones de onzas en el lado largo. La entidad principal que solía proveer liquidez y ponerle techo a los precios, ahora está posicionada para ganar una fortuna con la subida explosiva. Hablemos de lo que realmente significa el cambio de posición de JP Morgan para los bancos que siguen atrapados en corto. Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la CFTC multaron a JP Morgan con 920 millones de dólares en 2020, documentaron más de una década de manipulación ilegal y spoofing en los mercados de metales preciosos. Los detalles del acuerdo revelaron que JP Morgan tenía aproximadamente 200 millones de onzas en posiciones cortas al descubierto, que usaron para suprimir los precios desde 2008 hasta 2016. Esas posiciones ya están cerradas. No las renovaron, no las cubrieron, las cerraron por completo y cambiaron a una posición larga masiva que representa la mayor reserva de plata física en la historia de la humanidad. Piensa en el cálculo estratégico detrás de esa jugada. Los traders de JP Morgan no son tontos. Entendían mejor que nadie exactamente cómo funcionaba el mecanismo de supresión de precios porque ellos lo operaron durante años. Y cuando decidieron cerrar esos cortos y ponerse largos con 3/4 millones de onzas, estaban haciendo una declaración definitiva. El régimen de supresión se acabó, y la siguiente fase es un descubrimiento de precios violento hacia arriba. Para los bancos que no se reposicionaron, HSBC, VS, y las instituciones más pequeñas que todavía tienen pedazos de esos 100.000 contratos comerciales en corto, la salida de JP Morgan elimina al creador de mercado que solía absorber la presión de compra y dar liquidez cuando los precios subían. Ahora, cuando los precios suben, no hay un corto masivo dispuesto a vender en el repunte y limitar las ganancias. Solo hay una demanda creciente golpeando una oferta decreciente sin nadie dispuesto a intervenir y poner resistencia. Los analistas de la industria tienen un consenso de objetivos de precio para la plata en 2026 que van desde los 95 hasta los 160 dólares por onza. Esas proyecciones se basan en los fundamentos de oferta y demanda, las tendencias de consumo industrial y las expectativas de política monetaria. No son sueños guajiros ni especulaciones locas, son evaluaciones sobrias de instituciones como Bank of America, Goldman Sachs y analistas independientes de metales preciosos que ven los déficits estructurales que acabamos de discutir. Ahora, calcula lo que esos objetivos de precio significan para las instituciones que actualmente están en corto, con una base promedio en algún lugar entre el rango de 30 y 40 dólares. Si la plata llega a los 95 dólares, cada onza que tienen en corto representa entre 55 y 65 dólares en pérdidas. Multiplica eso por 500 millones de onzas en posiciones cortas comerciales y te estás enfrentando a pérdidas totales de entre 25.000 y 30.000 millones que tendrían que realizarse solo para salir de esas posiciones. 25.000 millones de dólares. Eso no es un simple error de redondeo en un reporte trimestral. Eso es una crisis de suficiencia de capital para instituciones medianas y un golpe serio incluso para los grandes bancos internacionales. Y esos cálculos asumen que realmente pueden cubrirse a 95 dólares, lo cual se vuelve cada vez más dudoso si la falta de suministro físico empuja los precios hacia arriba durante cualquier intento de cobertura. Pero vamos a llevar esto más lejos, porque el verdadero detonante que podría forzar este desenlace no es solo la subida de precios, es la normalización de la relación oro-plata que ya está en marcha. Esta relación, que mide cuántas onzas de plata se necesitan para comprar una onza de oro, ha sido uno de los indicadores de reversión a la media más confiables en los mercados de metales preciosos durante siglos. La relación oro-plata comenzó el 2025 en 100 a 1, o sea, se necesitaban 100 onzas de plata para comprar una de oro. Para diciembre de 2025, esa relación se comprimió a 65 a 1, el nivel más bajo que hemos visto desde el 2021. Esa compresión significa que la plata está superando al oro por un margen enorme este año, lo cual tiene sentido dada la dinámica de demanda industrial y las restricciones de suministro que hemos estado discutiendo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante desde una perspectiva histórica. Durante el apretón de plata de los hermanos Hunt entre 1979 y 1980, la relación se comprimió hasta llegar a 16 a 1. Mientras la plata alcanzaba su pico ajustado por inflación de 49 dólares con 45 centavos,
Durante el mercado alcista de metales preciosos del 2011, la plata volvió a tocar los $49 y la relación bajó a menos de 40-1. Pero vámonos tranquilos y asumamos que la relación se normaliza solo a 50-1 desde el actual 65-1. Si el oro cotiza alrededor de los $2.700 por onza, que es más o menos por donde ha andado rondando últimamente, entonces una relación de 50-1 pone a la plata en $54. Ya pasamos ese nivel. Entonces, digamos que el oro sigue subiendo hasta los $3.000, como esperan muchos analistas dadas las tendencias de política monetaria y el miedo a la devaluación de divisas a nivel global. Oro a $3.000 con una relación de 50-1 significa plata a $60. Ya llegamos a $72 en diciembre. Así que eso es de hecho conservador. Pero ahora piensa, ¿qué pasa si la relación se comprime más? A 40-1, lo cual seguiría estando muy por encima de los extremos que vimos en 1980 y 2011. De repente, estás viendo plata de $75 a $100 con el oro en 3.000. Y si la plata se pega a una corrida parabólica real, similar a lo que pasó en esos episodios anteriores. Si la relación baja a 30-1, ahora estás hablando de plata a $100 con el oro todavía en 3.000. O plata a $140 si el oro empuja hasta los $4.200 por onza, igualando los ratios históricos máximos. Eso no es especulación loca. Es un precedente histórico combinado con los fundamentos actuales de oferta y demanda que son, de hecho, mucho más alcistas que cualquier cosa que vimos en el 80 o en el 2011. En aquel entonces, la demanda industrial era una fracción de lo que estamos viendo hoy. La industria solar apenas existía. Los vehículos eléctricos eran ciencia ficción. Los déficits estructurales que tenemos ahora no tienen precedentes en la historia moderna del mercado de la plata. Entonces, cuando los bancos miran sus posiciones cortas e intentan modelar el peor de los casos, no solo les preocupa que la plata llegue a 95 o $100 basándose en el consenso de los analistas. Les preocupa un evento de compresión del ratio que podría empujar los precios a $140 o más si el oro sigue subiendo. Y la historia de la demanda industrial de la plata atrae flujos de inversión serios. A $140, con la mayoría de los cortos comerciales establecidos en el rango de $30 a $40, estás viendo pérdidas de $100 por onza en 500 millones de onzas de posiciones cortas. Esos son $50.000 millones en pérdidas totales antes de contar las llamadas de margen, costos de financiamiento y el estrés operativo de intentar cubrir esa posición masiva en un mercado físico sin liquidez. $50.000 millones. Esa es la clase de cifra que fuerza una intervención de emergencia de la Fed, cambios en las reglas del COMEX, o ambas. ¿Y el plazo para cuando esta crisis llegue a su pico? Toda la evidencia apunta al primer trimestre de 2026, específicamente a la ventana de entrega de enero a marzo, cuando vencen los contratos y las instituciones dejan de patear el problema para adelante. Aquí te va por qué importan las fechas. Se suponía que diciembre de 2025 sería un mes lento, donde los volúmenes de operación bajarían. Las instituciones cuadran sus libros para el cierre de año, y todos toman un respiro antes del año nuevo. En cambio, tuvimos a la plata pegándole a los $72. La Fed recortando tasas a pesar de la preocupación por la inflación, $40.000 millones al mes en compras del Tesoro y $17.000 millones prestados de las facilidades de emergencia de la Fed por instituciones bajo estrés. Si así se vio diciembre, imagínate enero cuando los volúmenes de operación vuelvan a subir. Nuevas compras industriales entran en línea para el año, y las obligaciones de entrega de contratos empiezan a pegar en serio. Imagínate febrero, cuando empiece la temporada de reportes del primer trimestre, y los bancos tengan que reportar a los accionistas sus pérdidas en derivados de metales preciosos. Imagínate marzo, cuando el alcance total del déficit de suministro físico se vuelva imposible de ignorar, y el inventario registrado en el COMEX está siendo puesto a prueba por demandas de entrega que de plano no puede satisfacer. Los bancos pidieron prestados $17.000 millones en diciembre, con la esperanza de sobrevivir hasta el 2026, y se les cumplió el deseo. Lograron llegar a fin de año sin que el sistema tronara por completo. Pero ese respiro salió caro. Precios de la plata más altos, mercados físicos más apretados y una posición aún más desesperada rumbo a lo que parece una liquidación inevitable. JP Morgan ya se posicionó para este desenlace con 750 millones de onzas en largo. La Fed ya dio la señal de que va a soltar liquidez de emergencia para evitar el contagio sistémico.
Los que quedan en corto están atrapados entre aceptar pérdidas catastróficas ahorita o aceptar pérdidas peores después, mientras los precios siguen trepando a niveles que hacen que la plata actual parezca regalada. La duda no es si estas posiciones se van a liquidar. Las matemáticas, las limitaciones del suministro físico y el posicionamiento institucional, todo apunta a la misma conclusión inevitable. La pregunta es ¿cuándo? Y basándonos en todo lo que estamos viendo, la respuesta de emergencia de la Fed, la acción del precio en diciembre, el ratio oro-plata comprimido y las obligaciones de entrega del primer trimestre que se vienen, ese plazo se aceleró de golpe. No estamos hablando de una crisis que se desarrolla en años. Estamos hablando de una crisis que se resuelve en los próximos 90 días, de una forma u otra, ya sea mediante cierres forzados a precios que devasten a los cortos que quedan, o mediante cambios en las reglas del COMEX que demuestren que el mercado de papel de plata nunca fue para descubrir precios ni entregar físico, sino para manejar la percepción, mientras la acumulación real ocurría calladita en el mercado físico. Y para los inversionistas gringos que están poniendo atención, esos que entienden que JP Morgan no cambia de bando así nomás, de 200 millones de onzas en corto a 750 millones en largo sin tener la convicción absoluta de lo que se viene. Este es el momento donde el posicionamiento importa más que las predicciones. Estamos entendiendo que las matemáticas importan más que escuchar los cuentos de siempre de que la plata es una reliquia del pasado. Los bancos pidieron prestados 17,000 millones esperando sobrevivir. La plata tocó los 72 y siguió subiendo. JP Morgan ya está puesto para el gran apretón. Y la fecha para que esto reviente se acaba de mover de algún momento en el 2026 a la ventana de entrega del primer trimestre del 2026. El juego final ya está aquí. La única duda que queda es si tú estabas posicionado para lo que va a pasar cuando esas 500 millones de onzas de obligaciones de papel choquen con la realidad del mercado físico. Eso hace que cubrirse sea matemáticamente imposible a cualquier precio que mantenga solventes a estas instituciones.